Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy nos ocupa el tema la dinastía de los Estuardo en Inglaterra. La casa de Estuardo fue la dinastía reinante en Escocia desde 1371 hasta 1603 y desde entonces es el conjunto formado por esta con Inglaterra e Irlanda hasta 1714, exceptuando el periodo de la República entre 1649 y 1660. Después de una década regresaría la monarquía de los Estuardo. En 1603, cuando murió la reina Isabel, última representante de la dinastía de los Tudor, ascendió al trono Jacobo Estuardo, bisnieto por línea materna de Enrique VII. Como Jacobo ya era rey de Escocia, quedaron unidas Escocia e Inglaterra, si bien mantuvieron sus instituciones y leyes particulares. La inhabilidad de Jacobo I superó sus buenos deseos y pronto chocó con el Parlamento, pues proclamó enfáticamente que sus poderes eran ilimitados, que no debía dar cuentas de su gestión a nadie y que la autoridad absoluta que pretendía ejercer era un derecho divino. Profesaba el anglicanismo, en tanto que la mayoría de los parlamentarios que eran puritanos reclamaban su purificación, es decir, la eliminación de toda supervivencia del catolicismo. Pero entre ellos aparecieron dos tendencias: los presbiterianos, fieles a las ideas calvinistas, sostenían que debían suprimirse los obispos y arzobispos de la iglesia anglicana y entregar la dirección a los presbíteros, organización ya existente en la iglesia escocesa. En cambio, los independientes sostenían el derecho de los fieles a darse la organización religiosa que quisieran. Por esto, la denominación de independientes fue de carácter genérico y comprendió a numerosas y distintas sectas, como la de los cuáqueros, baptistas, etc. El reinado de Carlos I. Carlos I, hijo de Jacobo I, desde que comenzó su reinado en 1625, fue impopular porque mantuvo como consejero al duque de Buckingham, que había sido el omnipotente favorito de su padre. Y otra circunstancia favorable fue su matrimonio con Enriqueta de Francia, cuyo catolicismo despertaba recelos. En los primeros años de su reinado, el Parlamento le hizo fuerte oposición y en 1628 accedió a las solicitudes financieras del monarca, pero con la condición de que reconociese la petición de derechos, que era una reafirmación de la Carta Magna. En ella se estableció, entre otros principios importantes, que nadie podía ser arrestado sino de acuerdo con la ley, que sería ilegal todo impuesto no apropiado por el Parlamento. Carlos I, irritado por haber tenido que ceder, prescindió del Parlamento
creyendo que podía gobernar a Inglaterra de manera personal y absoluta como Luis XIII en Francia. Se le presentaron numerosos conflictos. Uno de ellos ordenó cobrar el ship money, un impuesto que había caído en desuso, hecho que provocó grandes problemas para él. Juan Hampen se negó a pagar el impuesto de ship money, aunque era solo una libra esterlina, porque ningún inglés podía ser compelido a pagar un impuesto no aprobado por el Parlamento. Un tribunal real condenó a Hampen, pero el pueblo se solidarizó con el valiente ciudadano que había sacrificado su libertad y comprometió su vida por la defensa de los principios. Para vencer estas dificultades, Carlos I necesitaba urgentes recursos y debió convocar el Parlamento. Este Parlamento conocido por largo porque duró casi 3 lustros. Entre sus integrantes se contaron Hampen y Oliverio Cromwell, quienes encabezaron la oposición. El Parlamento comenzó por condenar a muerte al conde de Strasbourg, uno de los principales colaboradores de Carlos I. Después suprimió los tribunales de justicia que había nombrado el rey para perseguir a sus enemigos. Prohibió la recaudación del ship money y por último declaró que el rey debía reunirlo por lo menos una vez cada 3 años. Entonces Carlos I se presentó en el Parlamento con un grupo de soldados para arrestar a los dirigentes de la oposición. Estos, prevenidos de antemano, se habían retirado. Se formaron entonces 2 bandos rivales. El rey contó con el apoyo de casi todos los nobles, del clero anglicano, de los católicos, de la mayoría de los terratenientes. Los partidarios del Parlamento eran puritanos, comerciantes, industriales y pequeños propietarios. En 1642 chocaron las fuerzas del rey con las del Parlamento. Las nuevas directivas militares impuestas por Oliverio Cromwell, gentil hombre campesino y celoso puritano, lo revelaron como un destacado estadista y militar de genio. Cromwell formó un poderoso ejército profesional bien disciplinado y pertrechado que aseguró el triunfo de la Revolución Puritana. El rey se rindió en 1646. En el Parlamento hubo mayoría presbiteriana, mientras que en el ejército casi todos eran independientes. Los independientes del ejército eliminaron por la violencia a los presbiterianos del Parlamento, que quedó constituido por la minoría independiente. Este Parlamento, llamado Rabadilla, sometió al rey a juicio de un tribunal integrado por sus peores enemigos y fue condenado a muerte como tirano, traidor, asesino y enemigo público de la felicidad del pueblo. Poco después se cumplió la sentencia. Se establece la República. El Parlamento Rabadilla abolió la Cámara de los Lores y la dignidad real y nombró para gobernar Inglaterra un Consejo de Estado constituido por parlamentarios y oficiales del ejército,
cuyo dirigente fue Cromwell. Así nació una república, el Commonwealth, literalmente patrimonio común. Esta república fue impuesta por los independientes, que constituían una minoría dentro de Inglaterra, pero que dominaban totalmente en el ejército. Cromwell aseguró el orden, reprimió las sublevaciones en Escocia y en Irlanda, promovió la prosperidad del país, estimulando especialmente el desarrollo del comercio. En 1651, el Acta de Navegación estableció que las mercaderías importadas a Inglaterra debían ser llevadas en un barco inglés y no en uno del país de origen. Este fue el primer paso dado por Inglaterra para convertirse en la más importante potencia naval del mundo, pues los ingleses debieron ir a buscar casi todas las mercaderías que necesitaban a los lugares de producción. Fue también un rudo golpe para la marina holandesa, que había monopolizado los transportes marítimos del mundo. Holanda replicó al Acta de Navegación con una guerra, pero las fuerzas navales inglesas consiguieron imponer una paz favorable para Inglaterra en 1654. Cromwell y sus colegas del ejército acabaron por disolver el Parlamento en 1653. La Constitución, que se llamó Instrumento de Gobierno, confirió a Cromwell el cargo vitalicio de Lord Protector con muy amplios poderes, incluyendo el de designar sucesor. El mismo instrumento estableció el Parlamento, pero el protectorado fue en la práctica la dictadura de Cromwell. Centralizó la autoridad suprimiendo las autoridades locales y dividiendo al país en circunscripciones a cargo de militares. En 5 años desarrolló una brillante política exterior, atacó a España y conquistó a Jamaica, que fue la más importante posesión inglesa en las Indias Occidentales, pero levantó crecientes resistencias, pues anuló las libertades y los derechos tradicionales de los ingleses, por lo que tanto habían bregado. Cuando murió, lo sucedió su hijo Ricardo, sin condiciones de gobernante, quien poco después renunció al cargo en 1660. El poder quedó en manos del ejército y pareció que Inglaterra soportaría una nueva dictadura militar. Los sobrevivientes del Parlamento Largo llamaron a elecciones generales y el nuevo Parlamento invitó al hijo del extinto Carlos I, residente en Holanda, a ocupar el trono de Inglaterra. Y nuevamente se reinicia el reinado de un Estuardo.